Vaivenes políticos, problemas en las empresas, crisis económicas y varios otros ruidos que muchas veces se presentan en el mercado hacen que tengamos un poco de temor por el rumbo que vamos a tomar con las inversiones. Sin embargo, debemos conocer en detalle cómo se realizan los negocios en nuestro país para poder enfrentar estos momentos de dificultades y no caer en pánicos innecesarios que muchas veces lastimosamente se dan. Para conocer en detalle cómo se desarrolla el mercado bursátil paraguayo y los mecanismos de seguridad con que se cuenta, estamos hoy en día con Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores de Asunción, para conversar sobre estos temas. Rodrigo, muchas gracias. Bienvenido ¿Cómo a está, Market Marta? Data. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Market Data. Bueno, el 2023 sabemos que tiene muy buenas proyecciones económicas, pero por otro lado tenemos algunos elementos como el año electoral, también algunas vicisitudes que se tienen con las empresas, desde ciertas designaciones de Estados Unidos, por ejemplo, que en estos días estuvo afectando a un grupo empresarial muy grande de nuestro mercado. Pero en el mercado de las inversiones queremos saber cómo se está respondiendo a todos estos elementos. ¿Cómo están viendo actualmente al desarrollo de las inversiones, Rodrigo? Bueno, primeramente creo importante repasar lo que fue el cierre del 2022. El 2022 fue un año bastante desafiante para el mercado de capitales. Tuvimos coyuntura o factores externos que no estaban previstos en las proyecciones iniciales, el inicio de la guerra que terminó afectando también temas inflacionarios y toda una coyuntura que fue generándose, que tuvo un efecto principalmente en todo lo que fue el ritmo de emisiones que se sintió el año pasado. A pesar de esta coyuntura, vimos que el segundo semestre esto se fue de alguna manera manejando mejor o una mejor expectativa, principalmente por parte de los emisores. El año pasado también es importante destacar que el Ministerio de Hacienda decidió suspender temporalmente su emisión de programas en primario. Bueno, y todo esto generó que los volúmenes se tuvieron de alguna manera una contracción en cuanto a lo que teníamos como expectativa inicial. A pesar de eso, nosotros consideramos que fue un año positivo, tomando como referencia el registro de nuevas empresas al mercado de capitales. Para nosotros es un factor sumamente importante que nuevas empresas puedan ingresar al mercado de capital a través del registro y también la inscripción de nuevos fondos de inversión. Tuvimos también un crecimiento importante en la inscripción de fondos. Entonces estos factores son muy importantes en el desarrollo del mercado de capitales y a pesar de la coyuntura de disminución de volumen en relación a otros años, estos factores creemos que son muy importantes y que van a tener también un efecto positivo tanto en el 2023 como en los siguientes años. Recordemos un poco, Rodrigo, cuáles son estos mecanismos de seguridad que se tienen en la bolsa de valores. Sabemos que nuestra bolsa todavía está en proceso de crecimiento, si bien tomó mucha fuerza en los últimos años comparado con otros sistemas como el bancario, por ejemplo, es todavía más nuevo. Sí. Entonces, estas personas que quieren acudir a la bolsa, ya sea en busca de financiamiento o en busca de inversiones, ¿qué deben tener en cuenta para garantizar la seguridad de sus inversiones? Sí. Lo importante es siempre en la evaluación que tenga que hacer las empresas o los emisores en decidir salir al mercado. Esto requiere primero una evaluación interna por parte de las empresas en evaluar sus estatutos. El estatuto de la sociedad debe permitir que la sociedad pueda emitir, en este caso tendría que ser una SAE o una SAECA en el caso que la empresa decida, además de emitir deuda, emitir también o abrir el capital de la sociedad, ¿verdad? Con esta modificación, que es el paso inicial que debe hacer una sociedad, inicia todo el proceso de registro ante la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es el regulador del mercado de capitales y es la institución que genera las habilitaciones para las empresas para poder operar dentro del mercado. Estas habilitaciones están de alguna manera sujetas también a que las empresas cumplan con requisitos para poder operar en bolsa. Estos requisitos son la presentación de sus estados financieros, sus balances, en los periodos que establece el regulador en sus reglamentos. Eso tiene que ser de manera constante, tiene que tener un auditor externo,
también estar sujetos a evaluación por parte de las calificadoras de riesgos, que son las que van calificando en las emisiones que se van realizando dentro del mercado, atendiendo el desempeño del emisor. Eso también son obligaciones. También comunicar al mercado de manera constante en movimientos que tengan que ver con la situación de la empresa, en términos de gestión, en cualquier tipo de situación que en el mercado se conoce como hecho relevante. Es una obligación de las empresas informar. Bueno, y toda esta información tiene que estar disponible al mercado para que pueda ser evaluada por el inversionista en el momento de tomar la decisión de qué tipo de instrumentos quiere adquirirlo, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario. Entonces, esta serie de condiciones son las que tienen que generar la información suficiente y por sobre todo transparente y oportuna para que los inversionistas puedan tener acceso a estos datos en el momento de decidir las inversiones que desean realizar, la verdad. Y atendiendo un poco a la experiencia ya que se haya tenido con empresas, con instituciones, ¿qué pasa cuando alguno de estos emisores atraviesa por algún problema, sí, ya sea daño reputacional o problemas financieros? ¿Qué ocurre? ¿Qué tipo de mecanismos aquí entran en acción? Sí. El mercado de capitales es un mercado también de riesgo, importante siempre aclarar eso. En este sentido, si existen incumplimientos por parte de las empresas por cierto tipo de factores, esto tiene que ser informado y tiene que estar de alguna manera disponible para el inversor. Esto se informa, ¿verdad? Si existen situaciones que puedan afectar al emisor, esto tiene que estar informado y genera de alguna manera la decisión en el inversor de qué hacer con esa información en el momento de tomar un camino en relación a su instrumento, ¿verdad? Lo importante aquí es que dentro del mercado de capitales, ese dinamismo en cuanto al funcionamiento de la decisión corre 100% a cargo del inversionista, ¿verdad? Entonces el inversionista es el que va tomando las decisiones de qué hacer con sus instrumentos, dependiendo también de cómo va evaluando. Por eso es importante el asesoramiento desde el inversionista, siempre a través de las casas de bolsa, en hacer el seguimiento a las empresas que de alguna manera vendieron sus instrumentos y que el tenedor decidió adquirir esos instrumentos en bolsa. Entonces es un poco también una responsabilidad del inversionista estar constantemente siguiendo cuál es el desempeño de estas empresas y cualquier información que pueda ser de relevancia. Claro, ya que mencionas a las casas de bolsa, que son siempre las intermediarias en este caso, ¿cómo hacen el filtro, digámosle, de las empresas emisoras con las cuales van a trabajar? ¿Qué tiene en cuenta una casa de bolsa para aceptar llevar los títulos al mercado de valores? Por lo general, las casas de bolsa, al igual que establecerlo a un cliente inversionista, tiene que generar un proceso de establecimiento para empresas. En este establecimiento de empresas implica todo el proceso de debida diligencia que implica establecer la empresa, también entender qué es lo que la empresa quiere hacer, si quiere salir a obtener fondos para el financiamiento en el mercado de lo que puedan ser deudas. Entonces ahí se le asesora, o las casas de bolsa le asesoran en cuanto a generar una estructuración acorde a lo que está buscando la empresa en términos de deuda. Se evalúan los plazos, se evalúan las tasas y esas condiciones que tienen que ver un poco con el proceso de estructuración que realiza la casa de bolsa al emisor. En el caso de que la empresa decida abrir el capital o desea disponibilizar al mercado su capital a través de un proceso de emisión de acciones que pueden ser preferidas o ordinarias, también hay un asesoramiento en cuanto a cómo lo tiene que hacer. Acá es importante también, a lo que tenemos desafío como mercado de capitales, en buscar desmaterializar estas acciones. Nuestro mercado, además de ser un mercado bastante tradicional, principalmente compuesto por empresas familiares, es un mercado que todavía se maneja con acciones cartulares, así cartones. En la bolsa estamos insistiendo en que hay un proceso donde las empresas pueden desmaterializar esos cartones y operar 100% con acciones desmaterializadas y de manera electrónica, que permite también mayor facilidad en el momento de negociar esas acciones de manera electrónica, y todo el proceso administrativo también de
pagar dividendos a sus accionistas, que ya se hace todo de manera electrónica. Entonces, dependiendo un poco de lo que la empresa decida en términos de requerir capital para algún proyecto donde pueda evaluar la opción del mercado de capitales para tomar deuda, es una opción, o la opción de eventualmente abrir el capital a través de la emisión de acciones. Es también otro camino de las empresas en cuanto a poder decidir qué hacer dependiendo un poco de lo que tenga como proyecto, ya sea estratégico o puntual, que pueda definir para un periodo. Ya, entonces, Rodrigo, el inversor puede tener la tranquilidad de que, aparte de que esta empresa emisora tiene el proceso de calificación de riesgos, tiene también auditorías, pasó también por un estudio de una casa de bolsa que realiza este trabajo profesional de estructurar las emisiones, y a la vez se juega bastante su reputación como empresa. Una casa de bolsa también es responsable de cómo después se desempeña el emisor que está saliendo al mercado, ¿verdad? Las casas de bolsa actúan como brokers y de alguna manera como asesores. Las empresas que salen al mercado, los emisores, asumen una responsabilidad directa ante el mercado más que nada, ¿verdad? Entonces las casas de bolsa lo que van haciendo es guiar a las empresas en este proceso de asesoramiento, principalmente con todo lo que implique que presentar, que tienen que tener en cuenta para las presentaciones, pero eso es una responsabilidad de parte de los emisores. Entonces, dentro tanto de la ley del mercado de valores como el reglamento de la Comisión Nacional de Valores y lo de la bolsa, establecen claramente las obligaciones para el emisor en términos de que requiere de presentar documentos y información al mercado, y las casas de bolsa también tienen un rol. Sí es importante siempre el asesoramiento adecuado para que las empresas puedan tener clara la película de qué es lo que requieren para salir al mercado, porque es importante, como mencionaste, cuidar siempre la reputación de las empresas en el momento de salir a operar al mercado, por sobre todo porque eso es lo que determina finalmente la negociabilidad de sus títulos. Claro. Ya que hablaste de la mayor participación que todavía tiene la renta fija, y volviendo a la cuestión de riesgos, ¿cómo ayuda a que este crecimiento estemos teniendo a través de la renta fija en cuanto también a la gestión de los riesgos? ¿Esto ayuda un poco también a tener un poco más de seguridad, o cómo ves este impacto, Rodrigo? A ver, desde el punto de vista del inversor, significa contar con un dato ya definido de la renta que va a percibir a través de la emisión o el cobro de los intereses por bonos, que es prácticamente el 98% de nuestro mercado. Entonces, el inversor que adquiere estos instrumentos ya conoce perfectamente cuáles son los intereses que va a ir percibiendo en los periodos de tiempo, dependiendo un poco del programa. Entonces, en ese sentido, la información es certeza, salvo que exista algún incumplimiento donde eso no va a generarse. Por el lado de las acciones, ahí sí las rentas son de variables, y el retorno de ese dividendo está sujeto a que se pueda contar con el resultado positivo de la empresa para que esos dividendos puedan repartirse, ¿verdad? Claro. En términos de evaluación del riesgo, a ver, depende mucho ya del perfil del inversionista, de que esté teniendo como expectativa, ¿verdad? Claro. Muchos inversionistas, en su mayoría, que operan en el mercado de capitales, utilizan los instrumentos de bonos como referencia de otros instrumentos de otros mercados para una inversión, ¿verdad? Que es un camino natural también, ¿verdad? Pero existen otros inversionistas que de alguna manera buscan un esquema de rentabilidad basado en un rendimiento mayor, que pueda estar sujeto al del desarrollo y por sobre todo desempeño de las empresas. Entonces, depende de vuelta del inversionista en qué está buscando. Por eso también la construcción del perfil del inversionista es muy importante. Para recordar que generalmente se dividen en tres perfiles: el inversionista conservador, el moderado y el agresivo, que es el que determina un poco qué tipo de instrumentos quiere adquirir para su portafolio, y lo que le permite también generar expectativas de rentabilidad dependiendo del tipo de instrumento que tenga en su portafolio. ¿Y en nuestro mercado cuál es el tipo de inversor que más está presente? Y a ver, es difícil de definir. ¿Por qué? Porque nosotros como bolsa somos una plataforma de negociación y no tenemos
forma de identificar eso a nivel de inversionistas, ¿verdad? La negociación en la bolsa está a cargo de las partes, en este caso el inversionista y el emisor, que son los que negocian. Entonces, de la bolsa no tenemos forma de identificar ese perfil. Sí, de alguna manera vemos que el movimiento de los instrumentos está muy sujeto también a cómo viene el mercado en términos de qué tipo de instrumentos son. Hay inversionistas institucionales que adquieren de alguna manera cierto tipo de instrumentos, a lo mejor el inversionista retail o individual por lo general adquiere otro tipo de instrumentos. Son bien características de instrumentos que uno puede ir adquiriendo dependiendo un poco también del portafolio de opciones que pueda ir construyendo, ¿verdad? Entonces, de vuelta, acá es importante y nosotros insistimos mucho en que para cualquier decisión por parte del inversionista o también del emisor, exista o se acerquen a las casas de bolsa para obtener un asesoramiento adecuado, tanto en el momento de decidir que quiero emitir como empresa o en el momento de decidir que quiero iniciarme como inversionista. Mencionaste cómo los factores de dificultades que tuvimos en el 2022 afectaron al movimiento bursátil. ¿Cómo estamos para el 2023? Tenemos una muy buena noticia del Ministerio de Hacienda, que está retomando sus emisiones en el mercado primario y bueno, sacábamos en anteriores artículos en Market Data que esto demuestra que la situación era meramente coyuntural, la suspensión fue por el escenario de tasas de interés nada más, que no hubo problemas de confianza respecto a lo que es el desempeño de la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo está el panorama para este 2023 atendiendo a una inflación que, si bien se va a ir desacelerando, todavía está un poco elevada? El trayecto de las tasas de interés tampoco empezó todavía a descender a nivel local, sino que se mantiene en este nivel de 8,5%. Sí. Y también atendiendo al escenario electoral, que no podemos dejar de mencionar que este año se viene un cambio de gobierno y un poco de toda la actividad política que esto conlleva. ¿Cómo está entonces la perspectiva en el mercado de valores? Las perspectivas 2023 son positivas en el análisis que hicimos de la bolsa. Lo que mencionaste es un factor sumamente importante, que es el retorno del Ministerio de Hacienda como emisor dentro del mercado primario. Y esto solo para recordar que los instrumentos de bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda se vinieron operando normalmente en el 2022 en el secundario. Siguió siendo uno de los instrumentos más negociados en bolsa. Y la expectativa un poco ahora es que la apertura de los programas 2023 generan una opción de vuelta importante en el mercado primario de retorno de estos instrumentos por parte del Ministerio de Hacienda en disponibilizar estos bonos al mercado local, y una opción de vuelta que ayuda a seguir generando mayores instrumentos al mercado. En ese sentido, muy positivo. En cuanto al dinamismo que esto genera, es importante porque todo lo que se genera en el mercado primario a través de las emisiones del Ministerio de Hacienda son también utilizados rápidamente en el mercado secundario. Y es destacar que si bien las expectativas de tasa corre a criterio del Ministerio de Hacienda en base a los análisis que ellos van haciendo, el mercado también va generando una referencia de cuál es la expectativa de tasas que tiene, ¿verdad? También en base a otros instrumentos del mercado. Entonces, la emisión de Hacienda siempre están vinculadas por ahí a tasas de referencia como emisiones, pero también son muy demandadas por parte de los inversionistas cuando salen estas emisiones. Claro. ¿Y el sector empresarial cómo lo ves, Rodrigo, en cuanto al ánimo que están teniendo para salir al mercado? En lo que es el sector privado, nosotros vimos y vemos una evolución constante, y eso lo estamos viendo en los últimos años, tanto a nivel de registro de empresas, como destacamos anteriormente. Existe mayor interés en utilizar el mercado de capitales como opción de financiamiento. Todavía hay un camino a recorrer en seguir generando conocimiento y por sobre todo explicar el funcionamiento y un poco cómo tienen que actuar las empresas. Pero mucho interés en cuanto a registro de programas. Tenemos ya emisores que vienen operando regularmente y también emisores nuevos que se están incorporando. Esto permite mantener también un volumen importante siempre de instrumentos negociados de manera constante.
Y por sobre todo nuestro mercado secundario, que es una opción muy importante que tenemos que destacar, que permite generar liquidez rápida de estos instrumentos. Entonces, la profundidad del mercado de capital está dado por el mercado secundario, que es lo que permite al tenedor tener una opción rápida de generar liquidez en el caso que necesite, y también otro lado hay compradores que están interesados en adquirir esos instrumentos. Entonces, el desarrollo de un mercado secundario permite seguir generando para las partes la opción de negociabilidad, que es lo más importante dentro de lo que es el negocio del mercado de capitales. ¿Podemos recordar, Rodrigo, la meta o la proyección del volumen de operaciones que se puede alcanzar en este 2023? Nuestra expectativa de volumen de negociación para este año están en torno a poder superar la barrera de los 3.000 millones y situarnos de vuelta un poco cerca de los márgenes que tuvimos en negociación del 2021, ¿verdad? Que fue nuestro año récord. Si bien esto también está dado por factores que acompañan a nivel macroeconómico principalmente, que ayudan en la decisión de los emisores en cuanto al momento de emitir, ¿verdad? Porque finalmente acá hay un factor de precio que es evaluado también por el emisor y por el inversionista en el momento de la negociación. Entonces nuestras expectativas es poder llegar a esos volúmenes. También hay desafíos importantes que seguir generando mejoras en cuanto a la experiencia tanto del emisor como el inversionista en operar en bolsa. Esto también de la mano con el gran trabajo que están haciendo el mercado, los diferentes participantes, casas de bolsa, las administradoras de fondos, que son muy importantes para el desarrollo del mercado, que siguen generando productos también para dinamizar todo lo que implique la oferta para el mercado. Entonces, la incorporación y el crecimiento de los fondos, las administradoras y las casas de bolsa siguen siendo muy importantes para todo el desarrollo del mercado. Perfecto, Rodrigo. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Y bueno, el mensaje que queda entonces es siempre informarse, asesorarse, sí, conocer bien al mercado, conocer a los emisores y bueno, y tomar siempre las decisiones que más nos convenga según el apetito, como bien se dice, sí, que estamos teniendo para la inversión, y no caer en estas desesperaciones de repente que se dan muchas veces por desinformación, por desconocimiento. Y bueno, estamos siempre nosotros también a las órdenes para colaborar en lo que se pueda para que haya siempre una mayor certeza sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. No, muchas gracias, Marta, y lo que mencionás es sumamente importante. El mercado de capitales es un mercado que requiere tener información y por sobre todo estar muy atentos a todo lo que sucede a nivel de mercado. Entonces, la información oportuna, y para esto es importante que las empresas se asesoren, los inversionistas también, y por sobre todo contar con información adecuada antes de tomar la decisión. Entonces es sumamente importante eso y ayuda a fortalecer el desempeño tanto de las inversiones en que uno pueda tener como también el fortalecimiento de nuestro mercado.